Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Su Biblia en el libro del profeta Isaías en el capítulo 9. De manera que si tiene su Biblia, le invito a que abra conmigo en el capítulo 9 del profeta Isaías y vamos a estar dando lectura a las Sagradas Escrituras y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la bendita, la santa palabra de Dios. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo del libramiento, tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Oramos al Señor. Gracias. Padre, queremos darte gracias en esta hora porque nos has traído, Señor, ausencia de enemistad. Nos has traído refrigerio, nos has traído gozo a nuestra alma, rescatándonos del yugo opresor del diablo y trasladándonos a tu reino para que podamos anunciar, Señor, las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz. Por eso en esta hora de proclamación, Señor, de tu palabra, en donde, Señor, vamos a estar compartiendo la exposición de tu palabra, nuestro ruego y nuestra oración es que tu palabra venga a nosotros, ungida por el poder y la unción del Espíritu Santo, para que produzca el fruto para lo cual tú la envías y haga la obra en nosotros en este día, conforme al propósito de tu voluntad. Y hasta donde esté llegando tu palabra, allí esté produciendo, Señor, este fruto de justicia. Te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos queridos,
Los hombres pueden querer experimentar la paz y la seguridad, al igual que el bienestar y la alegría fuera de Dios. Y eso es una experiencia que hoy muchos hombres y mujeres están abordando, de querer experimentar la paz, la seguridad, la alegría, el bienestar fuera de Dios, pero ese fin es un fin de decepción, es un fin de desolación, porque no se puede tener ni paz, ni seguridad, ni se puede estar alegre sin el Señor. ¿Por qué? Porque si no, la palabra de Dios sería infructuosa, la palabra de Dios no sería genuina. La Biblia nos dice y nos anuncia que la paz vendría con la venida del Señor Jesucristo, que la seguridad para los hombres vendría con la venida del Señor Jesucristo, que el calzado del que sale a la batalla y el manto del que sale a la batalla serían quemados como estopa, dice, como pasto, serían quemados. ¿Por qué? Porque ya no habría necesidad de ese calzado ni habría la necesidad de ese manto. Amén. Dice que lo dilatado de su imperio y los límites de su paz, no habría límites para su paz. Por eso querer tener paz, querer tener seguridad fuera de Dios, querer vivir en salud, en bienestar, querer vivir con gozo, querer vivir con alegría fuera de Dios, es una experiencia de decepción, es una experiencia de frustración, es una experiencia de fracaso. Si bien hay muchas personas que han abordado esa experiencia, no falta mucho para que se sientan desilusionados, no falta mucho para que se sientan frustrados, no falta mucho para que se vean fracasados. Amén. Y no es que uno le desea este fin a las personas, pero la escritura y no puede ser torcida. Amén. La Biblia dice que todos los caminos del hombre, del mundo, son anchos y espaciosos. O sea, son fáciles de transitar, pero su fin son un fin de muerte. Entonces no hay manera en el cual un hombre o una mujer haya abordado uno de esos caminos que el mundo le ofrece, alejándole de Dios, y pueda tener un buen resultado. ¿Por qué? Porque el fin de esos caminos es la muerte. La paz, la seguridad y el bienestar fueron anunciados con el anunciamiento de la venida del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo ya vino hace 2000 años y consumó la obra. Amén. Consumó la obra. Por eso vamos a leer al profeta Isaías en el capítulo 32, en el verso 17. Y nos dice la palabra: el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Amén. Entonces, nosotros podemos mirar, el Señor Jesucristo vino a este mundo a realizar una obra y a cumplir con un cometido, con un propósito de parte de Dios. ¿Cuál era la obra que el Señor Jesucristo vino a hacer? A redimir al hombre de la esclavitud del pecado. Por eso es que la confusión que tuvieron los israelitas, porque los israelitas estaban bajo el yugo opresor del imperio romano, y ellos creían de que Jesucristo, o el Mesías, tan anunciado y tan esperado por ellos, les iba a libertar de ese yugo opresor. Pero no entendían que había un yugo que pesaba sobre sus vidas y sobre la vida de todo hombre y de toda mujer, que es el yugo de la esclavitud del pecado, del cual el Señor Jesucristo vino a quebrarlo y vino a romper esas cadenas para sacarnos a lugares espaciosos y a reconciliarnos con Dios, haciendo la paz y quitando las enemistades, aboliéndolas en su cuerpo de carne, para que por la fe en Él, hoy nosotros pudiéramos tener el perdón de los pecados y entrada a esta gracia. Bendito y santo sea el nombre del Señor.
Entonces, hermano querido, nosotros podemos mirar que por medio de las Escrituras nos es anunciado claramente que la paz, la seguridad, el bienestar, el reposo, amén, el habitar seguro, el habitar confiado, solamente se puede y se obtiene en la comunión con el Señor. Por eso ayer hablábamos al respecto de cuándo le fueron infundidas las fuerzas a Ezequías para destruir el culto, los cultos idólatras y para destruir todo culto pagano. ¿De dónde le fueron dadas las fuerzas? ¿De dónde obtuvo él las fuerzas? ¿De su simple deseo de querer hacer lo bueno? No, las fuerzas las obtuvo al abrir las puertas del templo, al restaurar el culto, a reorganizar a los levitas, a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ese era el medio que Dios había dado por el cual la nación, como la nación de Israel, podía tener comunión con Dios y Dios podía habitar en medio de ellos y mediante la comunión podían recibir la gracia, el favor, podían recibir la bendición. Pero tenían que sacrificar todos los años animales y cada vez que tomaban conciencia de un pecado, tenían que presentarse delante del sacerdote con la ofrenda de un animal sin defecto, que no tenía ninguna culpa, el cual moría para llevar los pecados del que reconocía haber pecado contra Dios. Lo cual, todo eso terminó cuando vino Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él se entregó como el Cordero que quita el pecado del mundo, como el sacrificio perfecto por el cual nos hizo perfectos para siempre los santificados. Amén. Por eso dice que el resultado de la justicia será paz. Y el efecto de ella, dice, amén, el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Cuando Jesús fue al Jordán, Juan el Bautista no quería bautizarle, no quería imponer las manos sobre él. No bautizarle porque Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento de los pecados y no tenía que arrepentirse de ningún pecado. Jesús, ¿por qué? Porque él había venido a este mundo sin relación alguna con el pecado. Amén. Pero dijo, tú vienes a mí cuando yo soy el que está esperando en ti ser bautizado. ¿Qué le dijo Jesús? Deja ahora, ¿para qué? Para que se cumpla toda justicia. Como representante de la humanidad, como entre los nacidos de mujer el más grande, y siempre el mayor es el que da la bendición al menor, ¿no es cierto? Amén. Y él obtuvo el testimonio del Señor Jesucristo, que entre los nacidos de mujer no hubo hombre más grande que Juan el Bautista, ¿cierto? Y era hijo de su padre, quien venía de la descendencia de Aarón, y era hijo de su madre, quien también venía de la descendencia de Aarón. O sea que tenía un linaje de sacerdotal en su sangre. Él venía con un linaje sacerdotal. Entonces, como sumo sacerdote, ¿por qué? Porque los que estaban en el templo, Anás, Caifás y todos los que estaban en el templo, Jesús dio testimonio de ellos de que eran de su padre el diablo, no tenía ninguna relación con Dios. ¿Está comprendiendo? Había una separación en la organización religiosa. La organización religiosa como tal se había corrompido de tal manera que los que oficiaban y los que estaban encumbrados eran hijos del diablo, no eran hijos de Dios. Y Juan el Bautista, que vestía piel de camello y comía miel y comía langosta, entre los nacidos de mujer no había hombre mayor que él. O sea que era el representante máximo de la humanidad. Como tal vino e impuso las manos sobre el cordero que iba a ser inmolado, el cual iba a llevar los pecados de la humanidad. Amén. Traspasando sobre la persona del Señor Jesucristo todos los pecados de la humanidad. Por eso Jesús salió del Jordán a hacer el ministerio público y tenía la autoridad para perdonar los pecados. Cuando trajeron a él, a la mujer hallada en el acto de adulterio, la ley de Moisés la condenaba, así que cualquiera que matara, lapidara
a la mujer hallada en adulterio, no iba a infringir contra la ley de Dios, sino iba a dar cumplimiento a la ley de Dios. Se la trajeron al Señor Jesucristo y dijo, la ley de Moisés dice que a tal mujer debe morir apedreada. ¿Qué dices tú? Dijo, el que esté sin pecado sea el primero en arrojar las piedras. Desde el mayor hasta el menor se fueron alejando, e inclinado, siguiendo inclinado en tierra, le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que se te acusaban? Ninguno ha quedado. Entonces le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Por qué la perdonó el Señor? Él tenía la autoridad para juzgarla y condenarla bajo la ley de Moisés y bajo la ley moral. ¿Por qué? Porque él no había cometido ningún pecado. Podía usar de la autoridad para condenarla. Pero ¿por qué le perdonó los pecados? Porque los pecados de ella ya habían sido cargados sobre él. Cuando los hombres que tenían a su amigo postrado tuvieron la iluminación para decir, vamos a llevárselo a Jesús, que él seguramente le va a sanar, cuando lo hicieron bajar por el tejado, Jesús mirándolo le dijo, amén, que los pecados de él le habían sido perdonados. Y los que estaban ahí comenzaron a decir, blasfemia dice, solo Dios puede perdonar pecados. Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, ¿qué es más fácil? Decirle, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Para que veáis que tiene poder, le dijo, levántate y anda. ¿Qué quiere decir? Que los pecados de él ya habían sido cargados, ya Jesús tenía el poder para perdonarle. Por eso que el efecto de la justicia es paz, y la labor de la justicia es reposo y seguridad. Jesús vino, hizo una obra, trabajó por nosotros y trabajó para nosotros, para que nosotros gozáramos del bienestar, gozáramos de la paz, gozáramos de la seguridad y gozáramos del reposo. Sin ese trabajo, sin esa labor, nunca lo hubiéramos obtenido. ¿Está comprendiéndolo? Él vino a hacer un trabajo. Por eso dice, y la labor de la justicia es reposo y seguridad. El efecto es la paz. O sea, el resultado es la paz. Y la labor es el reposo y la seguridad. Él vino a trabajar. Por eso es que la Escritura ya anunciaba de antemano que todos los pensamientos de Dios para con nosotros son de paz y no de mal, son de bienestar y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Ningún hombre espera perecer, ningún hombre espera ser condenado. Todo hombre quiere ser salvado. Bueno, el fin de nuestra salvación se encuentra en Jesucristo. En Él está nuestra salvación. Fuera de Él no hay manera. Por eso todo aquel que se embarca a vivir buscando la seguridad, el bienestar, buscando vivir con alegría, buscando vivir con paz, con seguridad, alejado de Dios, se embarca en un viaje que no va a tener un buen resultado. Amén. Se embarca en un viaje que no va a tener buen resultado, que no va a llegar a buen puerto. ¿Por qué? Porque no hay manera. Si eso fuera de esa manera, entonces la Biblia estaría errada. Pero el testimonio hace 2000 años es que solamente los hombres más dichosos y más felices fueron los que han vivido en perfecta comunión con Dios por medio del Señor Jesucristo. Porque hay mucha gente que dice creer en Dios y dice ser de una religión. Pero el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo. Si una persona quiere tener comunión con Dios, buena relación con Dios, por medio de las religiones organizadas de este mundo, lo único que va a obtener es haberse embarcado en otro camino más de los tantos caminos que le ofrece el mundo y que le lleva a la perdición eterna. Amén. ¿Por qué? Porque nadie puede ir al Padre si no es por medio del Señor Jesucristo. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Por eso la Escritura, hermano querido, nos habla de ¿qué? De que esa generación
que era perversa y maligna, demandaba señal. Y Jesús le dijo, no será dada ninguna señal, salvo la señal del profeta Jonás, que como el profeta Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días en el centro de la tierra. Amén. Solamente la señal del profeta Jonás. Y dice que la generación de la reina de Saba se iba a levantar en juicio contra esa generación. ¿Por qué? Porque ella había venido de lejos a escuchar la sabiduría de Salomón, y Jesús era más que Salomón. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido y hermana querida, ¿cuál es la señal para aquellos que quieren vivir en una vida de paz, en una vida de seguridad, de poder tener alegría? Como dice y hemos leído allí en el capítulo 9, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Todo eso tiene relación con lo material, ¿no es cierto? Las personas cuando obtienen algo material se alegran, se contentan. Cuando pueden obtener algo material se alegran y contentan. Bueno, el Señor dice por medio de su palabra que sería una alegría semejante. La diferencia es de que nadie va a poder perder este gozo, va a poder perder esta alegría. ¿Por qué? Porque lo material termina pereciendo, pero el resultado de su paz no tiene límites. Amén. El resultado de su paz no tiene límites. Bendito y santo sea el nombre del Señor. No hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que pueda hacer para que esa paz se agote, para que esa paz deje de ser. ¿Por qué? Porque es sin límites. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Por eso hay personas que, habiendo sido mal enseñadas, una vez que caen por causa de la naturaleza corrompida y degradada por el pecado, se terminan alejando, y una vez alejados viene el acusador y les dice, no tienes ya salvación, ya no tienes perdón, y viven como si estuvieran condenados cuando son verdaderos hijos de Dios. El engaño del pecado es ese. Amén. Hacernos creer que por causa de lo que uno y por la naturaleza de la carne ha cometido, de que hemos quedado enemistados para con Dios. Pero la paz no se hizo por la obra mía. La paz para con Dios no se obtuvo por mi labor. La paz para con Dios no se obtuvo por obra de justicia que yo haya hecho. La paz para con Dios se obtuvo por la muerte y el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, el que se entregó en propiciación por nuestros pecados, para que por la fe en Él pudiéramos obtener el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Pero el engaño del pecado, ¿cuál es? Hacernos creer que por causa de nuestra naturaleza degradada, cuando ofendemos a Dios, cuando cometemos algo que sabemos que va en contra de Dios, que ya no tenemos salvación, que ya no tenemos perdón. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Aún hay quienes enseñan diciendo, si descuidáramos esta salvación tan grande, amén, como algo que yo debo de cuidar. La salvación que yo he recibido es grande, amén, pero no se ha obtenido por obra que yo hiciera, sino por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso dice que no hay límites para su paz. Amén. Él sería llamado el príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido y hermana querida, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que vivir en esa perfecta comunión con el Señor mediante la fe. Y la fe es la convicción basada en lo que oímos. No podemos vivir en perfecta comunión con el Señor por lo que hacemos
o dejamos de hacer, sino que debemos vivir en perfecta comunión con el Señor por la fe, mediante el creer. Es necesario que nos aferremos a la palabra de gracia. Es necesario que nos aferremos a la palabra de Dios como un ancla segura para nuestra alma. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Por eso Jesús dijo, señal no le será dada. ¿Cuál señal? Solamente la de Jonás. ¿Por qué? Porque 3 días estaría en el centro de la tierra y al tercer día resucitaría victorioso de entre los muertos. Al resucitar estaba justificándonos, al morir estaba lavando con su sangre nuestros pecados y al resucitar estaba justificándonos. ¿Por qué? Porque resucitó y en su resurrección nosotros fuimos justificados. ¿Qué significaba? Que su sacrificio fue aceptado delante de Dios. Que su sacrificio fue aceptado delante de Dios. Y dio testimonio durante 40 días de su resurrección, diciendo que tuvieran confianza en Él, que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta el fin del mundo. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido y hermana querida, ¿qué significa la Navidad? El cumplimiento de un tiempo. El tiempo en el cual Dios envió a su Hijo a nacer de una mujer. El cumplimiento de una anunciación. ¿Qué era lo que se estaba anunciando con el nacimiento de ese niño? Que el yugo sería quebrado del opresor, el yugo del opresor sería quebrado, que se multiplicaría la gente y que la gente viviría en alegría y que habría paz y habría seguridad. Todo eso con la venida del Señor y Salvador Jesucristo. Y el Señor ya vino, ya consumó la obra para que hoy nosotros disfrutemos de todo el bien de Dios que es por medio del Señor Jesucristo. Así entonces, hermano querido y hermana querida, que podamos fortalecernos en este día, sabiendo de que nuestro Señor ha venido a este mundo a realizar una obra y que el resultado de esa obra es reposo y es seguridad para nuestra alma. Tenemos que vivir en esa confianza. Solamente se obtiene cuando entendemos que no es obra nuestra, sino que es obra de Dios, que no es trabajo nuestro, sino que es el trabajo de Dios, y que el Señor consumó ese trabajo para que tuviéramos esa seguridad de que hemos obtenido por medio de la fe en Él la salvación y la vida eterna. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermano querido y hermana querida, damos gracias al Señor por la anunciación y por la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y porque un día le plació a Dios el revelarnos a Cristo y darnos a conocer la verdad de su palabra. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas, en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos así los ojos del entendimiento para que pudiéramos tener comprensión y en esa comprensión pudiéramos tener la seguridad de la vida eterna y del perdón de nuestros pecados, sabiendo, Señor, que el efecto de la justicia es paz y que el trabajo, el resultado de su trabajo es reposo y seguridad, por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el que vive. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.